Hola jóvenes, nos encontramos nuevamente en su espacio Conéctate con la Estrella. En este momento vamos a desarrollar la clase de 12º grado. El tema de hoy, características del mensaje eficaz. La verdadera comunicación es algo más que enviar mensajes desde un celular. Apreciemos ahora el contenido que desarrollaremos en esta tarde. Tenemos 3 bloques. La primera fase, observaremos las características del mensaje eficaz: claridad, precisión, adecuación, modernidad y corrección. En un segundo plano, nos vamos a enfocar hoy en la conversación, que es un aspecto, ¿verdad?, de la expresión oral, porque las 3 semanas anteriores nos enfocamos en los textos escritos. Sin embargo, hoy vamos a ver cuáles son los tipos de conversación, las máximas de la conversación también, que son muy importantes: cantidad, calidad, relación o relevancia, modo o manera. Y finalizaremos esta jornada con la teoría de la cortesía: cortesía positiva, cortesía negativa, teoría de la imagen pública. Bien, en este momento iniciaremos, ¿verdad?, con 5 características que debe contener todo mensaje eficaz. Empezaremos con la claridad, precisión, adecuación, modernidad y corrección. Entonces, siempre que estemos expresando un mensaje, ¿verdad?, tanto escrito o de forma oral, debemos cumplir con estas características esenciales. Pero, tal como he señalado, el día de hoy nos vamos a circunscribir a el mensaje oral. Vamos a ver las características del mensaje eficaz. En primera instancia, la claridad. El receptor debe decodificar. Fíjense que ese concepto ya lo estudiamos hace algunas semanas. Decodificar quiere decir que yo pueda interpretar ese mensaje con total facilidad. Para eso, el lenguaje empleado debe ser conocido por los interlocutores. Y entonces, en el momento que voy a elaborar ese mensaje, debo hacerme algunas preguntas, ¿verdad? ¿Es claro lo que pienso decir? Eso debe estar en la fase de la planificación de ese mensaje que yo quiero construir. Pronuncio las palabras con una buena dicción sin omitir sonidos. Este elemento también es importante, y ahora vamos a hacer un ejercicio aquí que quiero que ustedes le tomen una captura a la pantalla para que puedan hacer el ejercicio conmigo en casa, ¿verdad? Aquí tenemos un trabalenguas. A veces ustedes observan que los profesores en las clases de expresión oral nos ponen a aprender trabalenguas, y entonces nos ponemos a pensar, ya cuando estamos en un nivel como este, como 12º grado, ¿para qué el profesor me está asignando que me aprenda un trabalenguas? O sea, aquí el objetivo es que usted mejore la articulación de las palabras. Entonces, supongo que ya han hecho la captura de la pantalla. Yo voy a tratar de hacer la lectura de este trabalenguas, espero no fallar. En sincunquirimistifláutica está mi tía. ¿Quién me la ensincunquirimistiflauticaría? Buen ensincunquirimistiflauticador sería el que me ensincunquirimistiflauticó mi tía. Por supuesto que en este reto ustedes lo van a tener que superar en casa, porque el objetivo es que ustedes lo digan con mayor facilidad. Entonces, si ustedes tienen dificultad para pronunciar el dígrafo doble R, ustedes van a buscar trabalenguas que contengan la doble R, y entonces van a hacer estas prácticas. En la medida que lo hagan más rápido, se van a dar cuenta de que van a mejorar la pronunciación de las palabras para tener un mensaje eficaz. Bien, proseguimos con la segunda de las características, y en este caso es la precisión. Debe ser exacto y conciso, sin ambajes, es decir, sin dobleces. Fíjense que aquí en la pantalla yo tengo unos ejemplos. Tenemos el caso de la cima del mundo. Cuando hablamos de la cima del mundo, yo tengo que pensar en cuál es el punto geográfico más alto sobre la Tierra, ¿verdad? Y las cifras nos indican que es el Monte Everest. El rey de la selva. El rey de la selva
generalmente nosotros lo relacionamos con el león, ¿verdad? Pero en este sentido, cuando yo estoy en una conversación diaria, si no tengo la certeza de que mi auditorio va a poder decodificar qué quiero decir en el momento que expreso la cima del mundo o el rey de la selva, entonces es mejor que yo utilice los términos el Monte Everest y el león. Así que siempre para esa parte de la precisión debo hacerme las preguntas. Empleo términos exactos para referirme a situaciones y a conceptos específicos, así que eso es fundamental. Tengo que pensar siempre en el receptor. Bien, posteriormente tenemos la adecuación. El mensaje debe adaptarse a las características del auditorio de manera que lo dicho sea comprensible por todos. Entonces, pienso en mi auditorio, en el bagaje cultural. Cuando nos referimos al bagaje cultural es todo ese dominio, todo lo que usted ha acumulado a lo largo de su aprendizaje. Y por otra parte, entenderán los conceptos o tendré que aclararlos. Eso es muy importante, que yo pueda hacer la adecuación al nivel o al auditorio al cual yo me dirijo. No puedo expresarme del mismo modo frente a un grupo de estudiantes de preescolar que a unos estudiantes de 12º grado, como es el caso de ustedes, o si yo estoy en una reunión de profesores de español. Allí yo tengo que hacer las adecuaciones necesarias al contexto en el cual me encuentro. Bien, fíjense que aquí tenemos un caso entonces para ilustrar eso de la adecuación. En negrita tengo un refrán y abajo está la forma más común en que nosotros lo utilizamos. Si yo digo más vale pájaro en mano que 100 volando, eso inmediatamente los receptores pueden entender qué quiere decir ese refrán a que yo diga más vale plumífero volador en fosa metacarpiana, que es la mano, que segunda potencia de 10 pululando por el espacio. Allí, evidentemente, hay receptores que tendrán que buscar un diccionario para poder aclarar el significado de algunas palabras. Por lo menos plumífero podemos ligarlo inmediatamente con pluma, pero si alguien no sabe qué significa metacarpiana, hay que buscarlo en el diccionario, o que digamos pululando por el espacio. Entonces, yo debo adecuar mi discurso a los interlocutores. Eso es fundamental para que el mensaje sea eficaz, porque si no yo puedo estar expresando una serie de palabras, ¿verdad?, que constituyen un enunciado, sin embargo, no me están captando cuál es la información que yo quiero señalar en ese momento. Fíjense que acá tenemos otra característica importante del mensaje eficaz y es la modernidad. Vamos a ver cómo se define esto. Se refiere a información actualizada y al vocabulario actual de la comunidad. Eso es muy importante, el vocabulario actual. Ahora mismo nosotros estamos viviendo un hecho que para esta generación es inédito completamente, porque no habíamos vivido una pandemia como la vivieron personas tal vez al inicio de siglo. O sea, estamos viviendo una situación que es completamente nueva para todos y hay una serie de términos que se están manejando tanto en la televisión como en las redes. Entonces, yo tengo que hacerme las preguntas, ¿aporto información nueva y relevante? Y si empleo términos vigentes o en boga, quiere decir términos actuales. Vamos a ver qué ejemplos tenemos por aquí. Palabras utilizadas en tiempo de COVID-19. Tenemos aquí el caso de podcast. Se está utilizando mucho en las diferentes televisoras. Dice el término podcast con tilde. Fíjense, esa es la recomendación que ha dado la Fundación del Español Urgente, con tilde. Emisión o archivo multimedia, en especial de audio, concebido fundamentalmente para ser descargado o escuchado en ordenadores o en reproductores portátiles. Dice, se trata de un término
que admite una fácil adaptación a la ortografía del español, tal como ya señalé, podcast con tilde. Si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española en este momento y ponemos la palabra podcast, nos vamos a dar cuenta de que dice que no se registra en el diccionario, ¿verdad? Pero ya la Fundación Urgente ha hecho todo un comentario sobre la palabra porque nos damos cuenta de que se está utilizando con mucha frecuencia. Entonces es posible que cuando se actualice el diccionario en el mes de diciembre, esta palabra aparezca. Fíjense que allí, reitero, la O con tilde, ya que su pronunciación es grave. Su plural es invariable, o sea que yo puedo decir un podcast o varios podcasts, como es el caso de test, que es una palabra invariable. Y aquí puse otro ejemplo que también está impactando mucho en las redes y es el caso de la palabra webinar. Aquí el diccionario Merriam-Webster define el término webinar, un acrónimo de web y seminar, como presentación de carácter educativo que se transmite en directo vía internet y durante la cual la audiencia puede participar enviando preguntas y haciendo comentarios. Aquí la Fundación del Español Urgente nuevamente hace una recomendación, ¿verdad?, a que utilicemos en lugar de webinar estructuras como seminario web, webinario, creada a partir de las palabras españolas web y seminario, o simplemente puedo decir seminario en línea y o ciberseminario. Entonces, nos damos cuenta entonces de que esta característica de la modernidad significa que constantemente yo debo estar actualizado con lo que está saliendo en las redes sociales, con lo que estoy escuchando en las noticias o leyendo en los periódicos. Les pongo el ejemplo, a veces los estudiantes hace un par de años se reían cuando les decía que la palabra selfie era un préstamo lingüístico. No estaba en el diccionario de la Academia Española de la Lengua. Pero les comentaba a ellos, cuando escuchamos en la calle que estaba en un parque con mis amigos y con mis amigas y digo, vamos a tomarnos un autorretrato, que es la palabra que registraba el diccionario. Sin embargo, fue tan fuerte ese impacto que tuvo la palabra que ya está en el diccionario, la palabra está castellanizada, o sea que le escribimos selfie así mismo como le escuchamos, sin la terminación esa IE que viene del inglés. Entonces, a esto se refiere ese aspecto de la modernidad y como última característica vamos a señalar entonces la corrección. Muy importante la corrección. El mensaje debe ser transmitido sin errores sintácticos, léxicos o semánticos. Entonces, cuando me voy a enfrentar a ese público, yo debo preguntarme si conozco las reglas gramaticales y si las aplico al exponer oralmente. O sea, que no es simplemente la gramática que he estado aprendiendo en mis diferentes cursos de español, sino que en un momento dado pueda aplicarlas. Y entonces aquí vemos algunos casos que debo considerar en este aspecto de la corrección. Tenemos correcciones normativas y tenemos correcciones elocucionales. En el primero, estas normativas las puedo resolver con la ortografía de la lengua española. En algunos casos puedo solucionarlo con la búsqueda en el diccionario. Entonces, fíjense que aquí el primer punto que tenemos es la acentuación. Aquí yo debo pronunciar las palabras con la acentuación cumpliendo las reglas. O sea, yo no puedo decir avaro en lugar de avaro. No puedo decir mendigo en lugar de mendigo. O sea, hay que aplicar la acentuación correcta. El empleo del gerundio. Aquí se me ocurre el caso. El periodista llegó sentándose al lado del presidente. Las acciones no son simultáneas. Aquí tendría que expresar, el periodista llegó y se sentó al lado del presidente. Entonces, nos damos cuenta que es una serie de normas que yo debo manejar para expresarme en forma correcta. Tenemos el caso de los extranjerismos, como acabamos de ver algunos casos, el webinar, cuando yo puedo utilizar la expresión seminario web. O
sea, a veces utilizamos mucho esos préstamos con palabras que vienen de otros idiomas, ¿verdad? Pero si tenemos alguna palabra que sea castiza, entonces yo debo utilizar esa expresión. A veces se oye la hora del prime time. Yo, en vez de esa expresión, pudiera utilizar la hora en que hay mayor audiencia. Entonces, allí estaría incurriendo, ¿verdad?, en un error por el uso de un extranjerismo inadecuado. Y tenemos el caso allí de vicios de dicción. A veces hay palabras que no están dentro de la norma, pero hay hablantes que la utilizan, como es el caso de la forma haiga, dicen algunos. Ojalá mañana no haya clases, en lugar de ojalá mañana no haya clases. Así que allí tendríamos una deficiencia, ¿verdad?, por el uso de un vicio de dicción. Del otro lado tenemos correcciones elocucionales y la primera es uso correcto de las preposiciones. Vamos a pensar que la persona dice, voy a comprar veneno para las ratas. O sea, usted no va a comprar el veneno para las ratas, sino contra las ratas. Ahí hay un uso entonces incorrecto de las preposiciones. Tenemos el caso de las concordancias. A veces tengo el artículo en plural, tengo el sustantivo en plural, pero en el momento que voy a poner el adjetivo, entonces dejo esa estructura en singular. Entonces allí pierde la concordancia. O sea, si yo digo las casas blancas, debo mantener esa concordancia. No puedo expresar alguna de esas estructuras en singular porque entonces se pierde la concordancia. Si yo digo las casas blancas, ahí estaríamos incurriendo en un error elocucional. Tenemos el caso de la precisión léxica, o sea, debo buscar cuál es el término más adecuado al contexto que estoy desarrollando en esa conversación. Y por último tenemos el uso correcto de las formas verbales. Cuando revisamos la gramática nos damos cuenta de que cada tiempo verbal tiene un significado. Entonces yo no puedo utilizar una forma verbal con la idea que aporta otra palabra en el contexto. Por ejemplo, cuando queremos expresar una oración en subjuntivo, yo digo tal vez los exploradores lleguen en la mañana. O sea, ahí está en subjuntivo. Yo no puedo expresar la forma tal vez los exploradores llegan en la mañana, porque entonces no estamos utilizando correctamente la forma verbal. Así que es otro elemento este de la corrección muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estamos desarrollando una conversación, que es la definición que tenemos ahora acá. Es un diálogo que se efectúa entre dos o más personas para así entablar una comunicación a través del lenguaje oral. Fíjense que ahora salimos de ese plano escrito que habíamos estado estudiando las semanas anteriores. Ahora estamos en el lenguaje oral, ya sea por teléfono, ya sea cara a cara, cuando me enfrento, ¿verdad?, a un diálogo con una persona que tengo al frente. Y en estos momentos que estamos viviendo ha surgido mucho la videollamada. Entonces, a través de una videollamada puedo también sostener una conversación, aunque los interlocutores estén en espacios diferentes. Bien, aquí con las imágenes ustedes pueden observar la diferencia entre los tipos de conversaciones. En la informal vemos unas chicas, allí ellas están aparentemente en una cafetería. Es como cuando me encuentro con mis amigos de la escuela en un pasillo o me encuentro con los compañeros de trabajo y entonces vamos a sostener una conversación que no ha sido planificada. O sea, el encuentro es casual y podemos hablar de temas diversos. Pueden ser situaciones que están ocurriendo en el país, puede ser la película que vimos el día anterior, a diferencia de la conversación formal, que esta va a estar ya en
en un contexto, vamos a pensarlo en una entrevista de trabajo o cuando invitan a un especialista a un programa de televisión y entonces se va a hacer una entrevista, entonces allí entre ese invitado y el periodista se va a desarrollar una conversación, ¿verdad? Pero que ya ha sido planificada con anterioridad porque tal vez yo manejo ya el tema, he tenido que desarrollarlo, he tenido que investigar para saber entonces cómo voy a enfocar ese tema que me han dado en la entrevista por la televisión o, como les digo, la entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo usted va preparado, ¿verdad?, para hablar sobre su nivel académico, conversar sobre la experiencia en el campo laboral. Entonces son dos conversaciones que se contrastan, ¿verdad? Son distintas y entonces debo estar preparados para cada una de ellas. Ahora vamos a hablar de las máximas de la conversación. Debo cumplir a cabalidad con cada una de ellas, ¿verdad? La máxima de la cantidad, la máxima de la calidad, la relación y el modo. Entonces, cuando hablamos de máximas, eso tiene que ver con cuáles son esos requisitos que yo debo cumplir. Fíjense que acá la imagen esta que tienen en el centro es Paul Grice, un británico que nos plantea estas máximas del principio de la cooperación, ¿verdad? Básicamente en el año 1975 él hace esta propuesta y se habla entonces primero de la cantidad. Se informa al otro tanto como lo exija la situación comunicativa. No se debe proporcionar ni más ni menos información que la que requiera el propósito de la conversación. Eso es importante. En una entrevista de trabajo no debo suministrar más de la información que me están pidiendo. Entonces, en esa planificación, yo voy a preguntarme, ¿es necesario lo que diré o está de más? Eso tengo que considerarlo porque de pronto, si a mí no me están pidiendo en ese momento expectativa laboral en cuanto al salario, estaría de más que yo lo exprese. Y entonces también se deben hacer las aclaraciones si esos conceptos que yo voy a desarrollar son necesarios para la comprensión del tema de esa conversación o es simplemente una digresión. ¿Y qué es una digresión? Cuando yo pierdo ese hilo y que en un momento dado se puede alejar del tema que en realidad es fundamental para el objetivo de esa conversación que estamos sosteniendo en ese momento. Bien, el segundo principio o máxima tiene que ver con la calidad. La calidad se dice lo que se cree verdadero, sin sentidos figurados. Fíjense que ya habíamos visto unos ejemplos un tanto metafóricos hace un rato cuando yo decía el rey de la selva. Entonces, en una conversación, según Grice, yo debo mantener esa calidad. O sea, no puedo irme a los sentidos figurados y dice, esta norma se incumple al hablar irónicamente. Esto de la ironía podemos a veces identificarlo en los textos literarios y tiene un propósito en ese tipo de textos, pero yo no puedo hacer empleo de ironía en otro tipo de conversación, en otro tipo de formato que no sea el texto literario. Si yo empleo una ironía oralmente, tal vez es porque quiero hacer sentir mal a otra persona. Entonces allí no estaría cumpliendo con esa máxima de calidad. Entonces fíjense allí el uso de las metáforas, que ya también he hablado, y las hipérboles, que son exageraciones. Entonces, antes de hacer esa planificación de mi conversación, yo debo preguntarme si tengo pruebas de lo que diré, si tengo dudas
y si me baso en una fuente confiable. O sea, de dónde yo he sacado la información. Aquí tenemos unos casos, ¿verdad?, con los que yo puedo fortalecer la calidad de mi conversación. Dice aquí, por ejemplo, las descripciones. O sea, cuando yo voy a hablar de forma, color, tamaño, dimensión, eso me puede ayudar a cumplir con la calidad de lo que esté en ese momento señalando. Por supuesto que los ejemplos muchas veces van a llegar por mi experiencia, porque ya viví una situación similar. Entonces, para ejemplificar lo que está ocurriendo, me puedo valer de alguno de estos recursos que hemos mencionado anteriormente. Por otra parte, en una conversación, para que sea fuerte, puedo valerme de datos estadísticos. Esos datos estadísticos yo tengo que buscarlos en informes, tengo que buscarlos en tesis, tengo que buscarlos en alguna publicación que se haya hecho en un periódico y, por supuesto, al ofrecer los médicos acerca de una postura que yo vaya a sostener en una conversación, y entonces eso le puede dar apoyo o le puede dar fuerza a lo que yo estoy presentando. Asimismo, los testimonios. Yo puedo lograr testimonios a través de una entrevista. Entonces yo recopilo esos datos y entonces los ofrezco en mi conversación, pero con la certeza de que eso va a ser un criterio de autoridad. O sea, le va a dar fortaleza a lo que yo estoy en ese momento exponiendo. Y por último, tenemos el caso de las citas. Yo puedo buscar citas de autores reconocidos. Decía García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Eso está en su libro autobiográfico, Vivir para contarla. Entonces, puedo traer esas citas y entonces una cita de un literato, una cita de un científico, por supuesto que le va a dar mejor calidad a mi conversación. Bien, ahora tenemos acá la de relación o relevancia. Se dice lo pertinente o lo relevante. Se evita aquello de no aportar información sobre el tema. O sea, si no aporta lo suficiente a ese tema, mejor lo elimino. Hay transgresión de esta norma cuando se introducen informaciones incidentales ajenas a la conversación o se cambia bruscamente de tema. Las digresiones de las cuales hablamos hace un rato. Entonces, yo debo preguntarme si merece el auditorio saber esto, le servirá saberlo o lo comprometerá. Hay que tener entonces cuidado con ese principio o máxima de la relación o la relevancia. Y por último tenemos el modo o manera. Se debe hablar de manera clara. Ya vimos que uno de los ejercicios puede ser el de los trabalenguas, que no es el único. Usted puede hacer una lectura en forma oral. Todo esto va a ayudar a ese dominio que usted va a tener en el momento en que tiene que sostener una conversación y sobre todo cuando estamos en el plano formal. Ya sabemos que cuando yo voy al supermercado y me encuentro con una amistad y sostengo una conversación, eso no está planificado. Sin embargo, si usted sabe que tiene que presentarse a una entrevista o que tiene que sostener una charla en un ámbito formal, entonces usted tiene que hacer una preparación previa de eso. Se debe hablar breve y ordenadamente, sin ambigüedades, es decir, que no haya confusión, que no haya términos o que no haya frases que se presten a que la otra persona, es decir, su receptor, lo interprete de una manera que no es lo que usted realmente quiere expresar. Sin tratar de oscurecer la expresión. Cuando esto se hace, se vulnera la norma, ¿verdad? Cuando se dan detalles exagerados,
cuando se dan detalles poco comprensibles o innecesariamente complejos. Cuando revisaba esta información, daban el ejemplo de el circunloquio, que es un rodeo de ideas. Hay personas a veces que cuando van a hacer esa exposición oral dan un mundo de vueltas antes de aterrizar en lo concreto. Entonces, eso debe evitarse. Entonces, allí debo preguntarme, ¿soy claro con mis palabras? Y si resulta fácil entender lo que digo. Eso es muy importante, que yo me haga esas preguntas antes de presentar la conversación. Y vamos a finalizar con la teoría de la cortesía propuesta por Brown y Levinson, que nos advierte 3 aspectos importantes que tenemos que considerar: la cortesía positiva, la cortesía negativa y la teoría de la imagen pública. Tenemos aquí entonces en imagen positiva necesidad de ser aprobado y aceptado por los otros. O sea, ese mensaje que yo voy a llevar a los otros debe ser aprobado. Fíjense que aquí ponemos un ejemplo de hola amiga para mantener el contacto. O sea, cuando yo llego a sostener esa conversación, tengo que tener esa parte positiva para poder tener ese enganche para iniciar la conversación. Entonces tenemos una imagen negativa. A veces la persona no desea sufrir imposiciones, entonces ahí también tengo que ver cómo voy a formular esa pregunta. De pronto yo no voy a decir, déjame el carro, así de una manera tan golpeada, sino voy a matizar un poco eso y digo, me dejas el carro, querida, y entonces allí pues vemos que se descarga un poco esa negatividad de la primera forma en que lo expresé. Por último, tenemos entonces la teoría de la imagen pública. Cada individuo tiene una cierta imagen pública que quiere conservar. Está ligada a la cortesía. La imagen pública hay que ponerla a salvo y por ello no hay que dañar ni amenazar la imagen pública de los demás. Entonces, estos son planteamientos de estos 2 autores en cuanto a la cortesía, que son elementos que por supuesto que tienen que estar allí también integrados en esa conversación. Entonces, ¿qué podemos afirmar antes de llegar a cuál va a ser el reto o la actividad que van a hacer ustedes para la otra semana? Considerar siempre las características que mencionamos al inicio y por supuesto las máximas de calidad, de pertinencia, de modo para desarrollar una conversación de la manera más eficiente posible. Bien, una buena conversación debe agotar el tema, no a los interlocutores. Fíjense que esto es importante, o sea, debemos exprimir y sacar todo a ese tema que estamos tratando en esa conversación, pero lo que quiere decir en esta cita es que los interlocutores, es decir, el emisor y el receptor, no deben salir desgastados. Entonces, siempre y cuando nosotros cumplamos con las características del mensaje eficaz y las máximas de la conversación, les aseguro entonces que los interlocutores no saldrán agotados. Entonces, la tarea que tendrán para esta semana es la lectura del artículo La magia de conversar, un artículo de opinión del periódico El País, que allí pueden hacer la captura para que luego puedan ustedes acceder al enlace y entonces hacer una lectura de este artículo y luego van a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué la conversación cara a cara se ha convertido en algo casi exótico? Entonces, fíjense, la finalidad o el objetivo de esta clase es que ustedes pudieran tener una conversación, puede ser con las personas en su hogar, con un hermano, con su mamá o con su papá, ¿verdad?
por qué la conversación cara a cara se ha convertido en algo casi exótico. Entonces, quiero que reflexionen sobre eso. Y por otro lado, ¿cuáles recomendaciones se consideran más relevantes a la hora de llevar a cabo una conversación? Es decir, de todo lo que hemos conversado hoy, ustedes van a llegar a una conclusión. ¿Cuáles son las recomendaciones más relevantes para llevar a cabo una conversación? Entonces, de este modo, llegamos al final de esta emisión y los exhorto a que sigan cuidándose, cumpliendo con las normas de higiene y, por supuesto, revisando todos estos contenidos que semana a semana estamos tratando con el propósito de que ustedes se mantengan informados de los temas que corresponden a su nivel académico. Así que se despide el profesor César Delgado y espero estar con ustedes la próxima semana.